Hola, ¿me escuchan? Ya, en metodología de la investigación nosotros vamos a seguir con el tema de el que estábamos hablando el otro día, la unidad uno, observación, cuestionario a escala, nos quedamos documentación, nos falta desarrollar documentación y experimentación. Documentación es una vía, pero tiene que acompañarse con otros métodos. La documentación ya es escribir todo lo que nosotros estamos investigando o averiguando y se tiene que acompañar con encuestas, con otros antecedentes, con otros trabajos previos. Nosotros podemos hacer la documentación en base a preguntas, puede ser en base a preguntas, nosotros vamos a redactando algunas preguntas de nuestro interés, aparte de las preguntas del proyecto en sí, porque el proyecto nos pide objetivos que tienen que responder algunas preguntas. Entonces, ustedes, por ejemplo, su tesis van a tener una pregunta general, tres preguntas específicas y así también van a tener, o sea, mínimo tres preguntas específicas y así también van a tener un objetivo general y los objetivos específicos responden a las preguntas. Pero aparte de eso, usted como una guía de ustedes para buscar información, entonces pueden guiarse mentalmente o pueden escribir algunas preguntas de interés para su tema. Y luego tenemos la parte de experimentación. Experimentación ya es algo más elaborado, es trabajar con grupos de encuestados, alternando opciones en el caso de comidas, cambiando las recetas, en el caso de productos, cambiando las presentaciones, los formatos, em, preguntar allá a grupos, hacer grupos focales, hacerle probar el producto, mirar, tocar, revisar, oler, ver si va a servir, si va a tener utilidad, pero en dos o tres grupos diferentes y que esos grupos conversen, o sea, que los integrantes de esos grupos conversen entre sí, saquen una conclusión y escuchamos la opinión de tres o cuatro o cinco grupos diferentes que no conversaron entre ellos, porque pueden tener, o sea, puede ser algo subjetivo, pueden tener algo emocional hacia cierto producto, puede que algún conocido esté en ese grupo, entonces por lo tanto los grupos focales no tienen que contactarse ni comunicarse entre ellos. Se hace, pero más se hace en, o sea, para, por ejemplo, para las empresas que nosotros vamos a atender a hacer en un proyecto de tesis, no va a ser necesario recurrir a esto de la experimentación. Si van a hacer comida, por ejemplo, pueden hacer las famosas degustaciones. Puede ser esto. Pero con el tema de los productos así que vamos a presentar, no es necesario que recurramos a la experimentación. Dependiendo del producto, puede ser una prueba gratis, una degustación, pero no es necesario. Después tenemos la cuestión de la bibliografía. Y dice, por ejemplo, que el número de libros sobre metodología y sociología es muy abundante, no menos de 20 en cada biblioteca, por ejemplo, pero no dice acá, y es una regla general de las tesis, que se tiene que leer mínimo 10 libros. Nosotros no cumplimos. Nosotros directo no nos vamos a internet. Lo que nosotros hacemos y acá es asumir que como nosotros hacemos un proyecto económico, la mayoría hacemos una puesta en práctica, puesta en marcha de un negocio en sí. Y no necesitamos mucha bibliografía. En ese sentido, nos permitimos dejar de lado algunos libros. Yo, por ejemplo, les recomiendo a mis alumnos que pongan el libro de contabilidad, que es religioso, que tienen que tener usted, que es la Biblia de ustedes, Paulino, eso tienen que tener sí o sí, aunque el profesor no la haya hecho comprar, ustedes tienen que tener su Biblia, libro, como le dije, metodología Sampieri o algo así, tienen que tener por cultura general y por la carrera que están siguiendo. Pero no les voy a obligar a que usen un monto mínimo de libros.
solamente que como ya les expliqué hace rato en memoria y licenciatura, no puede ser solo web gráfica, tiene que tener algo de análisis de datos, puede ser un análisis de regresión, análisis de componentes principales y test estadísticos. Bueno, realmente lo que nosotros hacemos en metodología, lo que van a hacer es una encuesta o una entrevista, pero cuando hacen la encuesta, tiene que terminar esto o resultar esto en una torta o en un gráfico de barras estadístico que nos demuestre la preferencia del consumidor, por ejemplo. En la tesis ya no va, ya no es obligatorio, hasta el año pasado era. Ahora ya no es necesario que pongan, pero en metodología sí tienen que hacer. Y si ustedes se dan cuenta ahora, si se aprenden a manejar Form, que es la herramienta de Google, pueden directamente ahí hacer la encuesta, esa encuesta salta directo en un Excel y ese Excel directo sale en un gráfico de barras o todo. Pueden hacer eso, ¿no? No les puedo decir que yo les voy a enseñar esa parte porque lo que sea informática, pero sí les recomiendo que cuando les toque hacer su encuesta, como no podemos salir en la casa de eso, usen, por ejemplo, Form, y si no, hacen por WhatsApp su encuesta. Envían un texto, la persona copia, escribe y le responde a ella. El informe final se hace después. En este caso nosotros, el informe final va a ser el cuerpo mismo de la tesis, de todo lo que se vio y se investigó, ¿verdad? Y se hizo una encuesta, una entrevista, una observación, una experimentación, una documentación. El informe final ya es el cierre, pero eso ya va en el marco teórico, en el marco conceptual que va dentro del marco teórico. Pero en otros tipos de proyectos, eso sería la conclusión o el informe final, porque si te dan una investigación para hacer y no te dan la estructura de cómo tenés que presentar, directo puedes redactar un informe final y ahí va todas las conclusiones, las vivencias que tuviste a lo largo, la gente con la que hablaste, la zona donde fuiste, los gastos que tuviste, todo eso puede ir en un informe final. Bien, con esto cerramos esta parte. Pasamos a la siguiente parte, siempre dentro de la unidad 1. Procedimientos y métodos de las diversas formas de investigación científica. Deducción, inducción, analogía, síntesis analítica. Deducción. ¿Qué es deducir? Deducir es sacar de una información, ir hilando, ir buscando, ir sacando más. Inducir es de un conjunto de información o de conocimiento. Inducir es ir achicando eso y llegar a una pequeña conclusión, por ejemplo. Entonces, deducción sería ampliar de una información, sacar más, más, más. Inducción sería guiar a una pequeña conclusión de un mundo de ideas o de información. El método lógico deductivo. Atiendan estos métodos porque son temas de examen y siempre confunden. El método lógico deductivo, mediante el que aplican principios descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace de juicio. El papel de la deducción en la investigación es doble. Primero, encontrar principios desconocidos o informaciones conocidas sobre cierto tema a partir de los datos ya conocidos que teníamos. Una ley o un principio puede reducirse en otra más general. Y si un cuerpo cae, decimos que pesa porque es un caso particular de gravitación, por ejemplo. Sirve para descubrir consecuencias desconocidas de principios ya conocidos. Grábense esa parte. Sirve para descubrir consecuencias desconocidas de principios ya conocidos. Y nos da un ejemplo de matemática que nos aplica para nosotros. Si nosotros sabemos la fórmula de la velocidad, podemos calcular la velocidad de un avión. Y nos dice que la matemática es deductiva por excelencia, porque de axiomas y de definiciones parten entonces para hallar todos los resultados de la formulación. Método deductivo directo de inferencia o conclusión inmediata y luego método deductivo indirecto de inferencia o conclusión inmediata formal, o sea, no inmediata. El método deductivo directo, inferencia o conclusión inmediata, se obtiene el juicio de una sola premisa.
Entonces se llega a una conclusión sin intermediarios. Tenemos una base y de esa base sacamos una conclusión. Y nos da como ejemplo, los libros son cultura. Entonces algunas manifestaciones culturales son libros. Sencillo. Se entiende ese ejemplo, ¿verdad? Y de ahí ya vamos al método indirecto, donde se necesita mínimo de tres proposiciones o de tres ideas para comparar una idea con otra y de esta partimos a la otra o de los dos extremos para sacar una idea. Entonces, el ejemplo que nos da dice, los ingleses son puntuales. William es inglés, por lo tanto, William es puntual. De dos ideas sacamos una conclusión. Pasamos a la inducción, método lógico inductivo. Es el razonamiento que partiendo de casos particulares va a conocimientos o ideas generales y este método permite que se formen hipótesis, que se investiguen leyes científicas, demostraciones. Esta inducción puede ser completa o puede ser incompleta si es que le faltan más ideas. La inducción completa, la conclusión se saca del estudio de todos los elementos que forman el objeto de la investigación. Es decir, que solo es posible si conocemos con exactitud el número de elementos que forman el objeto de estudio y además cuando sabemos que el conocimiento generalizado pertenece a cada uno de los elementos del objeto de investigación. Le doy un ejemplo que no es de nuestro tema, o sea, no es empresarial, pero igual. Cuando estudiamos el rendimiento académico de los estudiantes del tercer curso de administración, estudiamos los resultados de todos los estudiantes del curso y dado que el objeto de estudio es relativamente pequeño, 25 alumnos, en base a eso nos guiamos, podemos decir que el promedio es bueno. Analizamos a los 25 miembros del tercer curso, pero sacamos una conclusión general entonces, de que el rendimiento es bueno. ¿Por qué? Porque porque la mayoría pudo tener una alta nota. La inducción incompleta. La inducción incompleta, los elementos de objeto de investigación no pueden ser numerados y estudiados en su totalidad, entonces obliga a que el investigador tome una pequeña muestra representativa y que en base a eso pueda sacar alguna conclusión. O sea, no, si vamos a sacar el rendimiento académico de tercer año de todas las universidades de H, por ejemplo, y no podemos ahora recurrir a cada universidad y sacar los datos estadísticos o pedirle una planilla a cada una, por lo menos podemos llamar y preguntar en general, ¿verdad? ¿Qué tal están? Y sacar una información que no va a ser muy detallada, por eso se llama inducción incompleta. Y nos da un ejemplo, ¿verdad? Los gustos de los jóvenes colombianos con relación a la música. Sacamos al azar, pero de haber preguntado a 25 o 30 jóvenes de los millones que hay. Entonces no nos va a dar la información exacta. El método de inducción incompleta puede ser de dos clases, simple, por enumeración o conclusión probable, y un método de inducción científica. Saltamos al otro título. El método de inducción, en mi método de inducción encontramos otros métodos que surgen de métodos experimentales, método de concordancia, de diferencia, de variaciones concomitantes y de residuos. Estos métodos vamos a analizar, pero rápidamente, porque nosotros no vamos a utilizar. Método de concordancia compara entre sí varios casos en que se presenta un fenómeno natural y señala lo que en ellos se repite como causa del fenómeno. Entonces, compara varios casos del fenómeno natural para ver qué es lo que se repite y tomar ese como referencia. Método de diferencia. Se reúnen varios casos y observamos que siempre falta una circunstancia que no produce el efecto, permaneciendo siempre todas las demás circunstancias. Como decíamos en economía, ceteris paribus, o sea, todo queda igual. Y concluimos que lo que desaparece es la causa de lo investigado. O sea, con esa circunstancia que falta podemos sacar una deducción. Método de variaciones concomitantes.
Si la variación de un fenómeno se acompaña de la variación de otro fenómeno, concluimos que uno es causa de otro. O sea, si un fenómeno varía y eso siempre produce que otro fenómeno también varíe, entonces uno es consecuencia de otro. Método de los residuos consiste en ir eliminando fenómenos, ir eliminando de un fenómeno en las circunstancias cuyas causas son ya conocidas, entonces se queda, la circunstancia que queda como residuo se considera causa de un fenómeno. Bien, otro tema, estos sí son temas de analogía, síntesis. La analogía es inferir de la semejanza de algunas características entre dos objetos. La probabilidad de que las características restantes sean semejantes. Analogía, dos cuadernos parecidos, podemos decir que son dos cuadernos análogos. Aunque los razonamientos lógicos no siempre son válidos, igual, entonces podemos decir que analogía es inferir la semejanza de algunas características de dos objetos. Si miramos dos celulares y vemos que tienen similares características por fuera, a lo mejor, o sea, que son análogos, son parecidos, ahí ya podemos deducir que son iguales, y aunque puede ser que por dentro uno tenga más aplicaciones, otro tenga menos. Síntesis. La síntesis es un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos elementos. Síntesis sería lo que nosotros en las tareas solemos hacer, los famosos resúmenes. Pero en la metodología significa la reunión racional de varios elementos dispersos, se juntan en, en la hipótesis. Son varias ideas amplias, ideas partidas, y esas ideas se juntan. De eso se trata la síntesis. No es la misma síntesis que hacemos en las tareas, que el resumen, el resumen, el resumen, a eso le llamamos síntesis, ¿no? Acá síntesis serían distintos hechos, acontecimientos, fenómenos aislados y los vamos juntando. Analítico, se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado. Por ejemplo, la física, la química y la biología usan este método y se basan en la experimentación y el análisis de casos para sacar conclusiones. Entonces, el método analítico es el método que se usa en física, química, en biología. Consiste en extraer de las partes un todo, extraer algo para con el objeto de estudiarla y examinarlo por separado. Y ahí uno puede ver la relación entre las mismas, entre las otras partes. Esto no existe independiente, o sea, esta operación no existe independiente de la otra. El análisis de un objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los elementos que conforman este objeto, dicho objeto. Y de eso otra vez se puede sacar una síntesis. Hasta ahí tenemos la unidad 1. Vamos a analizar el cuestionario y si nos queda minutos podemos volver a hacer la cosa. Entonces define metodología, completa en qué consiste los términos relacionados a la metodología y ustedes van a hablar de lo que es racionalismo, pragmática, constructivismo, criticismo, escepticismo, positivismo, hermenéutica. Pueden buscar en internet o directamente pueden bajar bajar del material o buscar en internet. En definición de metodología pueden buscar en internet, investigar, leer un libro o sacar del material. ¿En qué consiste la metodología de la investigación? También tienen que hablar de eso. ¿Qué es el método científico? Tienen que responder y describir el objetivo de la metodología de las ciencias sociales. Esto está en el material, incluso está marcado en negrita. Describe el objetivo de la metodología de las ciencias sociales. Como le dije recién, estaba marcado en el material. Cita, en general, las cuestiones básicas que debe afrontar una investigación en ciencias sociales tienen que tratar siguientes cuestiones. A, B, C. Tres es lo que van a mencionar. En una investigación científica tenemos en primer lugar la recolección de datos, después tenemos el análisis de los datos y por último el informe final. Tienen que hacer un esquema de esto, o sea, un resumen de esas tres partes. Puede ser con flechitas, llaves, cuadritos. ¿En qué consiste el método lógico deductivo? Recién hablamos de esto, tienen que explicar con sus palabras. Elaborar ejemplos de método deductivo directo y método deductivo indirecto.
el método deductivo directo, entonces teníamos un ejemplo que ustedes van a pensar y hacer otro, ¿verdad? Eh, Decía, por ejemplo, si los libros, eh, hablaba de los libros, si los libros son cultura, entonces algunas manifestaciones culturales son libros. Lo mismo podemos decir, entonces, si la danza es arte, en consecuencia, algunas manifestaciones artísticas son danza. Y otro ejemplo que le pide el método deductivo indirecto, los medios puntuales. William es inglés, por tanto William es puntual. Podemos decir los alumnos del último año de la Universidad de Villalles, de, de Norte de Villalles, son excelentes alumnos. Entonces podemos decir, Verónica es alumna de un norte del último año de Villalles, por lo tanto, Verónica es excelente alumna. ¿Se entiende, verdad? De dos datos se saca uno. Define metodológico inductivo. Pueden buscar el material de internet o con sus palabras. Realiza un esquema completo de la inducción. En, en la inducción tenemos los tres métodos, pero eso pueden citar nomás. Entonces, método de concordancia, método de diferencia, método de variaciones concomitantes y método de los residuos. No es necesario que expliquen. Si le pide un esquema, pueden poner nomás el método lógico inductivo. Perdón, pueden poner ahí entonces inducción con flechita los cuatro tipos y nada más, no es necesario que expliquen cada uno. Después responden qué es para usted analogía y qué es la síntesis. Y con eso se acaba el cuestionario y con eso terminamos la línea 1. Cerramos la línea 1. Podemos volver a retomar el tema de la tesis y ver en el capítulo 2 y marcando un poquitito más. Nos quedamos entonces en 2.1. Antecedentes del negocio rubro, cómo se inició, cómo se encuentra actualmente, quiénes son los competidores y justificación de la elección para implementar este negocio. ¿Qué era que íbamos a poner ahí? Ahí nosotros vamos a poner cómo se inició, en cómo se inició nosotros podemos poner, por ejemplo, cómo surgió la idea, de dónde salió esa idea, cómo se reunieron para hacer. Después, eh, el proceso, en qué proceso se encuentra la empresa, está un proceso de apertura, eso tiene que resaltar. Después mencionar a la competencia. Ustedes en esa pueden poner inclusive logos, logan, imágenes de la competencia si quieren. Hay imágenes, nosotros no usamos mucho en la tesis, pero en este caso podemos. Planteamiento del problema es la situación problemática que le llevó a hacer esa empresa. Y justificación es la solución a ese planteamiento del problema. Entonces, ¿por qué ustedes ponen la empresa? En la justificación tienen que vender su idea, tienen que convencernos por qué su idea es súper fantástica, por qué su idea nos puede salvar la vida, salvar económicamente, salvar el día. En la justificación, ustedes venden su idea del proyecto y convencen de por qué es importante hacer este proyecto, esa tesis. Bien, ahí nos quedamos. Ahora nos vamos a 2.2. Concepto de negocio. Le dije que se volvía a repetir. Nosotros lo que vamos a hacer ahí es volver a poner, ¿verdad? El tipo de negocio que va a ser una empresa SA, SRL, llamada de tal forma, dedicada a tal rubro, y van a hacer una matriz FODA. Anoten porque eso no está ahí. Ahí van a hacer una matriz FODA. Concepto de negocio, entonces va a ir con una matriz FODA. ¿Se acuerdan ustedes de la matriz FODA? ¿Cómo se hace? La matriz FODA era fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y vamos a hacer un repaso para que puedan hacer. ¿Dónde nos quedemos nosotros? Ustedes ya pueden hacer su tesis, ya tienen para distraerse de eso. Tienen las hojas preliminares, ya tienen todo el capítulo 1, las partes que no pueden hacer todavía porque tienen que sacar de los cuadros al final, entonces pueden dejar en blanco y pueden pasar ya al capítulo 2 que tienen muchísimo para divertirse.
Fortalezas. Fortalezas son los aspectos positivos de una empresa, pero son los aspectos internos propios. ¿Qué se hace con la fortaleza? Se explotan, se exprimen y se hacen crecer esas fortalezas. En fortaleza puede entrar que son un grupo unido de trabajo, que tienen el capital apropiado o justo para emprender un proyecto, que tienen local propio, pero siempre hablando como empresarios, no van a hablar como alumnos. ¿Qué más puede ser en fortaleza? En fortaleza, lo positivo que puede ser la ubicación, excelente ubicación, puede ser vehículos propios para el reparto de las mercaderías o para el delivery, puede ser conocimiento del rubro que se va a emprender, porque eso también es clave. No, no es algo material, pero es muy importante. ¿Qué más puede ser fortaleza? Otra cosa que les quiero recomendar que ustedes pueden hacer en la práctica, si van a poner un negocio, lo ideal sería que ustedes hagan una matriz FODA por cada idea de negocio que tienen. Acá van a hacer una matriz FODA, no más, una matriz FODA general. Pero en la práctica, en la vida de ustedes, si ustedes tienen un pequeño capital y dicen, bueno, voy a poner lomitería, venta empanada o voy a hacer bocaditos dulces. Para los tres tienen que hacer una matriz FODA. ¿Y qué se elige? ¿Qué creen ustedes que se elige? El que tiene más fortaleza, el que tiene más oportunidades, el que tiene menos debilidad o menos amenaza. Les escucho. ¿Qué creen ustedes que es lo ideal a la hora de elegir o de analizar una matriz FODA? ¿Alguien? ¿Están ahí? ¿Qué se tiene en cuenta con el tema de la matriz FODA? Mire que yo le estuve defendiendo hoy porque estaban diciendo a otros profesores que los alumnos son como, que los alumnos, o sea, estaban haciendo correr ahí un chiste de que los alumnos son como fantasmas, como tener una sesión espiritista. Decía. Las clases virtuales con mi alumnado parecen sesiones de espiritismo. Decía. Carlos, está ahí, está aquí, me oye, responde. Y algunos se quejaban, sí, algunos luego no participan, sí. Y otra decía, yo enseño en una universidad de plata. Y las excusas que me ponen es que en toda la mansión hay una sola cámara que funciona. Tengo un celular súper moderno, pero no tiene cámara. La cámara de mi celular no anda sin internet. El perro siempre está, el perro es un clásico, el perro come la tarea, pero ahora come celular y come también cámara. Entonces, les escucho, en una matriz FODA, ¿cuál es la situación ideal o qué es lo que hay que tener en cuenta? La verdad que no entendemos tanto de eso, profe. La fortaleza, profe. Más o menos. La oportunidad, profe. No. Bueno, primero les voy a responder. No, primero vamos a analizar toda la matriz FODA y ahí ustedes me van a decir entonces hacia dónde tenemos que tender. Voy a Ese seguir cada sigla significa algo, profe. y estoy explicando. Anota Edgar. F entonces fortaleza. Volvemos. Y cuando termino de explicar los cuatro, ustedes van a volver a decirme cuál creen ustedes que es lo más importante. F fortalezas o oportunidades de debilidades. Amenaza. Amenaza. Muy bien. Vamos a explicar los cuatro y luego me van a decir qué es lo que más hay que tener en cuenta entre esos cuatro. Fortaleza, como les decía, son los aspectos positivos internos de la empresa y las oportunidades son los aspectos positivos, pero externos, que surgen, que aparecen. Los aspectos positivos propios de la empresa, los internos, nosotros podemos controlar y tenemos que hacer crecer.
¿Cómo se hace eso? Capacitando a los empleados y si no tenemos mucho capital, consiguiendo algún crédito y si el local no es propio, buscar el mejor alquiler posible o ahorrar una plata para después hacer un local propio. Y si no nos llevamos bien en el grupo de trabajo, porque eso es súper incómodo, aunque no tenga nada que ver con dinero, podemos trabajar más o ganar menos si no nos llevamos bien. Podemos tomar un curso, una charla, mandarle a todos los empleados un spa y que vengan relajados, que sé yo, como sea. Pero lo que sea la fortaleza hay que hacer crecer siempre. Y si nuestra fortaleza es conocimiento del tema, aunque no tengamos mucho capital, nos va a salir bien. Si tenemos un local propio, ahorramos alquiler. Si tenemos una buenísima ubicación, entonces vamos a tener más clientes, más accesibilidad y tiene que ser un negocio en el que, o sea, ¿para qué vas a tener un depósito de mercadería sobre la calle principal si ese no va a ser tu venta? Si vos de ahí llevas otra vez a otro lugar, lo ideal sería si vos tenés un depósito sobre una avenida principal, construir enfrente un showroom y vender directo ahí, ¿verdad? Para aprovechar esa ubicación. Las buenas relaciones entre compañeros es una fortaleza. Em, las posibilidades de, o sea, el acceso a capital, el tener la plata, aunque sea justa, porque no podemos decir que vamos a tener capital de sobra, porque si tenemos más capital queremos hacer más grande el proyecto, y si tenemos más capital queremos hacer más grande. Y si teníamos un depósito, un showroom, después ya queremos hacer una sucursal, después ya queremos hacer otra sucursal. Entonces, el tema del capital es relativo, nunca vamos a decir que tenemos que nos sobra plata. Entonces, las fortalezas son los aspectos positivos internos de la empresa. Saltamos a las oportunidades. Las oportunidades son los aspectos positivos externos. Nosotros no tenemos poder sobre ellos. Sobre las oportunidades surgen. ¿Y qué se hace con las oportunidades? Se aprovechan. Obviamente se aprovechan. En este tiempo de pandemia puede ser la oportunidad de trabajar en la casa. Entonces, a lo mejor trabajamos más relajadamente. Menos nosotros los profesores. Puede ser la oportunidad de cursos gratuitos del SNPP o SINAFOCAL para, qué sé yo, nosotros vamos a tener una panadería y justo hay un curso de panadería SNPP, le mandamos a nuestros empleados gratis que se preparen y se capaciten para hacer nuevas recetas, nuevas técnicas. Entonces los cursos de capacitación son oportunidades. ¿Qué puede ser otra oportunidad? Que ese producto no tenga competencia en una zona. Eso es una oportunidad, que este producto, o sea, que no haya mucha gente vendiendo lo mismo. Eso es una oportunidad, nosotros no controlamos eso. Lo que sea la competencia no es algo interno, es algo externo. Si nosotros tenemos una defensa y se coloca a un lado un supermercado, no podemos hacer nada al respecto. ¿Qué puede ser otra oportunidad? Que tengamos algún empleado muy preparado para ese tema. Por ejemplo, oportunidad sería si nosotros vamos a abrir una empresa de venta de artículos electrónicos, de artículos informáticos. Tenemos bachillerato técnico en informática donde salen alumnos que pueden ser más los medios y que pueden trabajar en nuestra empresa. Jóvenes con ganas de trabajar, capacitados. Tenemos técnico en salud en Cerrito. Tenemos técnico en agricultura, hotelería y turismo en Cerrito. Tenemos en Villa Ayes y en Benjamín técnico en informática. Tenemos técnico en electricidad. Tenemos técnico en contabilidad, administración. Eso, por ejemplo, son oportunidades, porque gente joven que sale recién del colegio y que tiene una base, una preparación, que pueden ayudarnos, pueden trabajar con nosotros. ¿Qué pueden ser otras oportunidades? Créditos, préstamos económicos para pequeños productores. Esas son oportunidades. ¿Y qué se hace con las oportunidades? Se aprovechan, se agarran con las dos manos. Las oportunidades son regalos. Entonces, fortaleza, aspectos positivos internos. Oportunidades, aspectos positivos externos. Debilidades, aspectos negativos internos.
y atienda muy bien esto, porque las debilidades son muy delicadas. Quiero poner una empresa, ¿tenés plata? No, en todo caso. ¿Y de qué? Y quiero poner panadería, porque no sé cómo se hace pan, voy a tener empleado, no. ¿Tenés plata para pagar salario? No, voy a ver cómo. ¿Y tenés las maquinarias, hornos, amasadoras? No, voy a ver cómo voy a empezar así, no me voy a comprar. O sea, nada luego no tenés, no podés dedicarte a ese rubro. Debilidades son los aspectos negativos internos. Normalmente cosas muy delicadas son malas relaciones entre empleados, falta de capacitación, porque algunos patrones piensan que capacitar es gastar plata, no piensan en una inversión. Debilidades puede ser una mala ubicación para el tipo de negocio que queremos poner. Puede ser local alquilado, no propio. Entonces, los aspectos negativos propios son las debilidades. Y las debilidades hay que anularlas, hay que hacerlas desaparecer. Y por último tenemos las amenazas. Las amenazas son muy delicadas porque no podemos controlar. Las amenazas son los aspectos externos y negativos y no tenemos poder sobre esto. Amenaza hay que esquivar, hay que tener un plan B. Si tenemos una empresa que trabaja con electricidad y hay muchos cortes, como estos días hay, se quemó todo lo que hay, se quemó una computadora, se quema la tele, no podemos hacer nada si todavía no tenemos plata para comprar una buena UPS, si no tenemos generador. Entonces las amenazas nos debilitan porque nosotros no podemos controlar. Por ejemplo, como le dije, que venga a un supermercado y se ponga al lado de nuestra gente. Nos va a fundir porque en los primeros días toda la gente curiosa por lo menos se va a ir. Que nosotros tengamos un taxi y venga una compañía de remis, una empresa súper fantástica que se coloca en nuestro lado. De todos esos 4 aspectos, el más delicado a tener en cuenta son las debilidades, porque son los aspectos negativos de nosotros. Las amenazas son delicadas, pero no podemos controlar, no podemos hacer nada. Nos destruyen o tenemos un plan B, pero las debilidades nosotros podemos solucionar. Entonces, si vamos a hacer una matriz FODA para 2 o 3 empresas, tenemos que elegir la que tenga menos debilidades. Esa es la clave de la pregunta que le hice hace rato. Tenemos que tener en cuenta las debilidades y tienen que ser